Damos las gracias a Dios de poder estar por aquí nuevamente. Vamos a irnos directamente a Daniel 3, versículos desde el 21 hasta el 30. Daniel 3, versículos del 21 al 30. Dice la palabra de Dios: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, Dios al que manda, respalda. De eso no tenemos duda, ¿verdad? Los tres jóvenes rescatados del horno de fuego eran verdaderos servidores del Dios Altísimo. Y precisamente fueron tirados al horno de fuego por esta razón. Un hombre fue condenado a muerte. Cuando iba a ser decapitado, el príncipe, que era el encargado de la ejecución, le preguntó si tenía algo que pedir. Todo lo que este reo pidió fue un vaso de agua. Cuando se la trajeron, temblaba tanto que no pudo acercar el agua a sus labios. Entonces el príncipe le dijo que se tranquilizara, pues nada le sucedería hasta que hubiese acabado de tomar ese vaso de agua. Aquel hombre le preguntó al príncipe: ¿puedo confiar en su palabra? Nada me pasará hasta que beba este vaso de agua. El príncipe con voz fuerte le afirmó lo dicho: nada te pasará hasta que termines de tomarte
ese vaso de agua. El reo se volteó con mucha fuerza para beber y derribó el vaso de la mano del soldado. No pudiendo recoger el agua derramada, el reo se salvó. Él preguntó la segunda vez para asegurarse, pero nosotros en Dios podemos confiar plenamente. Dios no miente, Dios nunca se olvida, Él es fiel. Todas sus promesas con Él son sí y amén. Hermanos, si vemos la historia de Daniel, ¿verdad? El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia a Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Todos debían adorar la imagen y quien no lo hiciera entonces sería lanzado al horno de fuego. Esos tres jóvenes, amigos de Daniel, que estaban bien, bendecidos y cómodos y en posiciones de privilegio, pero un día se le ocurrió al rey Nabucodonosor hacer una estatua de oro y establecer el culto a ella. Todos al escuchar la música debían postrarse y adorar esta imagen. Bueno, grave problema para esos jóvenes. Repetimos que ellos estaban bien, bendecidos y cómodos. Eran líderes allá. Lo que hoy serían nuestros ministros aquí, en un país republicano. Aquella estatua era de 30 metros de altura y 3 metros de ancho, toda de oro. Se calcula que 130 kilogramos de oro. Debemos tener presente que estos jóvenes estaban en Babilonia, muy lejos de Israel. Podían pensar, nadie se va a enterar de esto. Eran jóvenes y podían pensar también que a veces los jóvenes hacen ese tipo de cosas. Eran pocos y podían pensar, esto no va a ser un mal testimonio. Después de todo, no se iban a emborrachar, ni iban a estar en lujuria, ni mucho menos. Estos jóvenes tenían un líder que era Daniel, que aparentemente no estaba en ese momento, porque sabemos que a posteriori con Daniel sucedió algo muy parecido. Parece que él en ese momento no estaba. Pudieron pensar, si no lo hacemos, vamos a perder los privilegios. O pudieron tomarlo en broma y decir, no seamos tan religiosos. Esto no tiene nada de malo. Es muy importante ver las pruebas como una oportunidad para crecer en fidelidad al Señor, en fe y en perseverancia. Una prueba bien asimilada es una circunstancia que nos empuja al siguiente nivel que Dios tiene preparado para nosotros. Nos lleva a aquellos privilegios que Él ha diseñado para nuestra vida. Hermano, estamos hablando de muchachos jóvenes, privilegiados, bien formados, que tenían a Babilonia a sus pies. Ellos eran quienes dirigían Babilonia después del rey. Lo único que tenían que hacer era postrarse ante esa estatua y adorarla. Pero ellos tenían una fe. Ellos tenían una dependencia. Ellos tenían la seguridad de que su Dios los iba a respaldar. Pero sobre todo, eran muchachos fieles a la palabra de Dios. Sobre todo esto. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad que vosotros no honráis a mi Dios
ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Si no la adoráis, seréis echados al horno de fuego. Ellos respondieron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Hermanos, un desafío abierto al rey. Haz lo que tú entiendas. Tenemos un Dios y no vamos a faltar a la palabra que sabemos y conocemos de ese Dios. Y aún más, hermano, yo hiciera un compromiso de Dios aquí. El Dios en quien creemos nos va a librar del horno de fuego. Hermano, es un compromiso de Dios. Ellos entendieron que Dios podía librarnos, podía librarlos del horno de fuego. Y esa era una decisión de Dios. Ellos se mantendrían firmes en sus convicciones. Sin duda, es muy interesante el significado de los nombres que aparecen aquí. Nabucodonosor significa quien defiende las fronteras, el cual era uno de los dioses del panteón babilónico, dios de la ciencia, del aprendizaje y de las artes. Los nombres hebreos de los tres jóvenes amigos de Daniel indican la confianza en su Dios, pues sus nombres se traducían: Jehová ha favorecido, el Señor ha ayudado y el que es lo que Dios es. Y esa fe asumida por ellos, esa firmeza y convicción en Dios sería probada. La Biblia nos enseña que el horno de fuego aumentó su calor 7 veces más. Nos enseña que la prueba tiene momentos extremos como el desierto. De día altísimas temperaturas y en la noche puede estar el clima bajo cero. Aquí debemos destacar varias actitudes fundamentales que debemos tener en tiempos de prueba. Principios claros y firmes. 1. Confianza en Dios. Hermanos, si Dios lo está respaldando, a donde Él lo llevó, de ahí Él lo va a sacar. Segundo, perseverancia. En medio de las dificultades, muchos trataremos de caer, pero si perseveramos, vamos a obtener el premio. Y tercero, fidelidad. Tercero, fidelidad. Y cuarto, valentía. Estos jóvenes debían elegir entre sus principios cristianos y lo que Babilonia les ofrecía. Eran cristianos y jóvenes comprometidos, fieles, firmes. Eran luz en medio de las tinieblas de Babilonia. No se dejaban llevar por las mayorías o por las invitaciones o por las presiones. Uno de los grandes problemas de los jóvenes hoy. La presión social, aún a los jóvenes cristianos, la presión social los empuja a hacer cosas que van contra la palabra. Nosotros como padres debemos estar sumamente vigilantes en eso. Porque podemos tener en nuestras casas, nuestros hijos, haciendo cosas que no son en las que ellos creen. No son en las que ellos creen, hermanos. Pero hay una presión social, y especialmente en la adolescencia, en la juventud. Esto, para los jóvenes, pesa mucho. Verse fuera del entorno, no encajar. A veces no entienden. Hay que estudiar mucho las palabras en nuestras casas. Hay que hablarle mucho a nuestros hijos. Los que tienen nietos ya, a nuestros nietos, a los nietos. Sobre los fundamentos. Sobre la fidelidad a Dios. Pero sobre todo, que Dios, a quien manda, respalda.
Hermano, Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios no caerá en falsedades. Dice el Salmo que Dios no dejará para siempre caído. Hermano, puede caer. Puede caer. ¿Dónde está el detalle? Él no dejará para siempre caído al justo. Los burladores podrán andar por ahí. Los que se burlan. Los que te ven en mala, como diríamos aquí, ¿verdad? Los que hoy te ven mal, pero Dios te va a respaldar. Si usted persevera, si usted es fiel, Dios le va a respaldar. Hermano, y no lo dejará caído. Estos jóvenes debían elegir entre sus principios y lo que Babilonia le ofrecía. Pero ellos estaban claros de que no iban a dejar caer los principios que le habían sido enseñados por las cosas materiales, por lo que era momentáneo. Si tenían que perderlo todo, lo iban a perder, no hay problema, incluyendo su vida. Porque observen como ellos no dijeron Dios nos va a sacar de ahí. Ellos dijeron Dios puede librarnos de ese horno de fuego. La soberanía dependía de qué? De la soberanía de Dios. Hermano, Dios puede sacarnos de esa prueba. Dios puede librarnos de una prueba. Pero si no nos libra de una prueba, mientras la prueba está pasando, entonces Dios nos va a sostener en medio de ella. Fíjense que ellos lo tiraron. Dios pudo haber decidido que ellos no lo tiraran al horno de fuego. Apagar el horno. No permitir que el horno se encendiera. Pero no. Ellos lo probaron en medio del fuego. Los lanzaron al fuego y allí Dios manda un ángel para que los cuide y los proteja. ¿Cómo se sorprende Nabucodonosor? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos. Gloria a Dios. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermano, no solo que estaban en medio del fuego, no es solo que estaban sueltos, es que se estaban paseando en medio del fuego. Estaban cogiendo fresco, estaban ellos allí. Hermano, estaban caminando en medio del fuego. Porque es que Dios al que ama respalda. Hermano, al que es fiel, Dios lo va a respaldar. Esto me recuerda a mí Elías, ¿verdad? Con los profetas de Baal. Cuando hicieron los sacrificios. Cuando él hizo el reto. Y le dijo, sí. Y le dijo, mire, váyanse adelante. Como diríamos aquí los dominicanos, ¿verdad? Su Dios lo respalda a ustedes, Baal. Sí, váyanse adelante entonces. Sí. Oren, mediodía orando. Sigan orando. Se hicieron heridas. Sigan orando. Y él dijo, terminaron. Sí, ahora viene el mío. Mire, burlándose, porque eso no. Pues si te burla, te di ventaja. Ahora viene el mío. Pusieron el toro ahí. Dijo, por ahora échenle agua. Le echaron agua. No, pero échenle más agua. Porque el mío, yo apuesto al mío, como diría Elías. Échenle más agua todavía. Volvieron, pero sigan echando agua. Hasta que no aguantaba más agua. Dijo, ahora yo voy a orar. Oró. Y el Señor de inmediato respondió. Porque hermanos, es que Dios al que ama respalda. Aún en medio de las pruebas. Aún en medio de las dificultades. Sin importar lo que esté pasando, Dios premia la fidelidad
de cada uno de nosotros. Dice la palabra, repetimos, no dejará para siempre caído al justo. Como podemos ver, estos jóvenes no pensaron que Dios está demorando. Pero ¿por qué Dios permite esto? Somos sus hijos y hemos sido fieles. No cuestionaron a Dios, permanecieron firmes en su fe. Así tuvieran que dar su vida, no dejaban de creer en Dios. Estos jóvenes no eran personas emocionales o circunstanciales. Eran personas de fe, de día o de noche, creían en Dios. Hermanos, en medio de la claridad es muy fácil creer. En medio de la bonanza es muy fácil creer. El problema está en medio de la oscuridad y en medio de las dificultades. Es ahí donde muchos de nosotros flaqueamos y entendemos algunos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero si usted es fiel y usted persevera, Dios lo va a respaldar. No todos crecemos al mismo tiempo. No todos nos desarrollamos al mismo tiempo. Dios le tiene a cada quien lo suyo, reservado para su momento. En el momento preciso es cuando Dios te va a poner en eminencia. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios así lo decida. En verano o en invierno creían en Dios. Sabían que Dios actuaría a su favor y por eso el Señor los rescató del horno de fuego. Como nos enseña la Biblia, el primer sorprendido fue el rey mismo. Como lo vio Nabucodonosor, el pasaje bíblico nos dice que el rey vio 4 varones. Es decir, tiramos 3 al horno, pero ahora hay 4. No estaban solos. El cuarto es semejante a hijo de los dioses. Lo dice el rey desde su contexto religioso. Realmente era una manifestación de que Dios a ellos los cuidaba y los protegía. Es decir, Dios no los abandonó. Dios estaba allí con ellos. Estaban sueltos, estaban sin cadenas, ni lazos, ni ataduras. No hay maldiciones ni ataduras que nuestro Dios no pueda romper, porque su poder está sobre todas las cosas. Se pasean. En realidad estos jóvenes estaban de paseo. Estaban siendo consolados en medio de la tribulación. El término hebreo usado aquí es halak, que significa andar, caminar. Pero el objetivo del enemigo era hacerlos sufrir, pero Dios nos hace gozar y prevalecer contra todo obstáculo. En medio del fuego, los jóvenes se hallaban en medio de la dificultad, en medio de los enemigos, en medio de la prueba. El calor era impresionante y mortal, pero la presencia de Dios transforma las circunstancias adversas, pues ellos se paseaban. El Señor es nuestro escudo y fortaleza en todo tiempo. Sin sufrir ningún daño. Aquí podemos ver la cobertura y la protección de Dios en todo momento. Por eso dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermanos, Dios nos cuida y nos protege. No importa la prueba por las cuales nosotros estemos atravesando, Dios está ahí con nosotros. En medio de las dificultades, Dios está ahí con nosotros. En medio de la maldad, Dios está ahí con nosotros. En medio de nuestros enemigos, Dios está ahí con nosotros.
Decimos en lo malo porque, como decíamos ahorita, en lo bueno cualquiera alaba a Dios. El problema es en lo malo. Recordamos a Job, ¿verdad? Todo el mundo alababa a Job mientras Job estaba en eminencia. Cuando Job cayó, cuando Job fue zarandeado, todos lo abandonaron. Todos. Porque sus enemigos, sus amigos estaban ahí. Pero hay que ver para qué. Sus amigos estaban ahí con Job, estaban ahí. Pero ¿para qué? Para decirle, esto es por tu pecado. Tú fuiste sus amigos. Sus amigos. Me dice la Biblia que eran sus amigos. Y yo le creo a la Biblia. De modo que lo eran, Sus amigos estaban ahí diciéndole, tú pecaste. Por eso te está pasando esto. Y Job sosteniendo que no. Pero sobre todo, la frase que a mí más me encanta del libro de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, en medio de las dificultades, Job no se puso a maldecir a Dios, como le dijo su compañera de vida. Maldice a tu Dios y muere. Dice, no. Como mujer fatua hablas, vamos a recibir lo bueno y no lo malo. Claro, Job estaba seguro de que él había sido fiel. Job estaba seguro de su integridad. Pero sobre todo, Job confiaba en Dios. Plena confianza. 3 jóvenes rescatados del horno de fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Hermano, estamos hablando de un hombre que no creía en el Dios de Israel. Y es al ver la manifestación de Dios en medio de ellos que Él les dice, ustedes son, el rey le dice a ellos, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Un hombre que era politeísta, que creía en muchísimos dioses, que acababa de hacer una estatua a la cual había que adorar. La confianza, la fe, la seguridad de ellos en su Dios. Y él, al ver la manifestación de Dios, hace una aseveración. Ustedes son siervos del Dios Altísimo. Salid y venid, le dice él. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de medio del horno de fuego, y el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni sobre sus cabellos, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Recordemos que momentos antes el rey había dicho, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero ahora les dice, siervos del Dios Altísimo. Los enemigos vinieron a ver porque no podían creer lo que sus ojos veían. Eso era sobrenatural. Esto fue una evidencia de que nuestro Dios tiene poder sobre todas las cosas. Nos dice la Biblia que sus ropas estaban intactas y ni olor a fuego tenían. Imaginémonos cómo los miraban y los olían. Ante sus ojos, Dios hizo un milagro. Sé fiel, persevera y Dios hará un milagro en cada uno de nosotros. Delante de nuestros enemigos. Es la recompensa para los fieles y valientes que no doblan su rodilla ante Baal ni ante el mundo, que solo doblan sus rodillas ante Dios y Salvador, Jesucristo, nuestro poderoso Señor y Salvador. La firme decisión de los jóvenes de no adorar la estatua de oro de Nabucodonosor había
que Nabucodonosor había hecho. Los llevó al horno de fuego. Pero estos jóvenes, amigos de Daniel, habían aprendido a confiar en Dios. Y su fe los llevó a esperar solo en el poder y cuidado de Dios. Y el Señor no los decepcionó. Pues siempre hemos dicho, hermanos, en estos días le había dicho, creo ya, escuché un video que decía, si andas con 5 empresarios, tú eres el sexto. Si andas con 5 policías, tú eres el sexto. Si andas con 5 ladrones, tú eres el sexto. Ellos andaban con Daniel. Siguieron su ejemplo. Guardaron la palabra de Dios y Dios no lo decepcionó. Nosotros debemos rodearnos de personas que nos lleven más a los caminos de Dios. Porque si no lo hacemos, hermanos, así mismo entonces nos vamos desviando. Cuidado a quien llamamos amigo. Como hemos visto, ¿verdad? A través de la prédica de hoy, que se recalca siempre, que ellos eran ¿qué? Amigos de Daniel. Daniel era el líder de ellos aquí en la tierra. Habían seguido su ejemplo. Eran jóvenes formados y que tenían plena confianza en Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. El mismo que hace un momento había dicho que ningún Dios los iba a librar de él. Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado. Pues no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego. Hermano, mientras más dura sea la prueba, mayor será la recompensa. En medio de los problemas, ellos no huyeron, sino que asumieron la posición que debían asumir como hijos de Dios. ¿Y qué pasó entonces? El rey, al salir de esta prueba, al pasar de este proceso, los engrandeció y los llevó a un lugar de mayor eminencia. Lo mismo sucede, hermanos, con nosotros. Cuando en medio de la prueba nos flaqueamos, sino que nos atamos a quien debemos atarnos, que es a Dios. Que nos sustentamos en su palabra, sin importar lo que esté pasando. Seguimos sujetos a la palabra de Dios. Como podemos ver en este pasaje bíblico, el mismo Nabucodonosor glorifica a Dios y por ser el rey decreta que el Dios de los israelitas sea respetado, reconociendo que no hay otro Dios que pueda librar como este, y engrandeció a estos jóvenes en Babilonia. La palabra engrandecer aquí se traduce del término selach, que traduce también prosperar, avanzar, empujar, triunfar. Estos jóvenes provocaron la alabanza para Dios y el Señor los bendijo. Dios los recompensó porque exalta a aquel que confía en su palabra y su poder. Hermanos, Dios al que ama, respalda. Al que le es fiel, lo sostiene y lo bendice. Dios nos bendiga.